Bien, pues vamos a dar comienzo a esta mesa. En primer lugar, pues daros las gracias a todos y a todas por haber venido a esta mesa que hacemos hoy. Hoy es el Día Internacional, como comentábamos anteriormente, señalado por la ONU de la solidaridad internacional con el pueblo palestino, pero sin embargo no queremos pensar en ese significado, en esa proclamación que lo que hacía de alguna manera, como comentaban anteriormente, era legitimar la ocupación de la tierra palestina por parte de Israel, sino que justamente queremos reflexionar sobre lo que significa verdaderamente esa solidaridad con el pueblo palestino, haciéndolo con uno de los movimientos que internacionalmente el curso pasado se extendió por todo el mundo, como fue el movimiento estudiantil. Por eso le hemos dado el nombre a esta mesa de alianzas, colectivos, movimiento estudiantil y acampadas. Es un movimiento que empezó, que estalló en Estados Unidos con los acampes universitarios y que lejos de desaparecer ante la represión se extendió rápidamente y llegó a Francia, a Alemania, a Italia, al Estado español, llegó también a universidades de México, de Chile y tantos otros países. Hacemos hoy en esta mesa para proponernos reflexionar sobre cuáles fueron las lecciones que dejaron esas acampadas, aquel movimiento y cómo continuar la lucha contra el genocidio del pueblo palestino. Para ello tenemos el placer de contar con estudiantes en representación o dándole voz a diferentes de las acampadas que hubo en todo el Estado español, de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de Sevilla, de Granada y de Murcia. Ellos y ellas son Emma Cercós, de la Universidad de Barcelona. Tenemos a María Prieto, a Ricardo Galeano, Richie y Marcos González, de la Universidad Complutense de Madrid, a Esperanza de la Cueva y Alberto Hohenleiter, de la Universidad de Sevilla, a Esther Monge y Omar Lotz de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica de Valencia, y también a Belén Habou, de la Universidad de Granada. Queremos, como digo, hablar de todo aquel proceso, y también para ello contamos con la relatoría, con Irina Fernández, profesora de Sociología de la Universidad de la UNED, y que también es miembro de la Red Universitaria por Palestina que impulsa estas jornadas. Queremos también, digamos, lejos de toda jerarquía de la mesa, darle mucha importancia también a la participación del público, donde también hay personas que participaron en las acampadas, porque fue un movimiento, creo, y creo que en eso coincidimos, enormemente diverso, donde no solo fue estudiantil, sino que participó gran parte del profesorado y fue clave, colectivos estudiantiles, juveniles, organizaciones de movimientos sociales, sin las cuales es imposible entender todo aquel impacto. Así que haremos también un turno y también al final de intervenciones para el público para que haya todas ese tipo de aportaciones. Hablamos también de esas acampadas, de esa diversidad, porque como digo, no solo fueron estudiantiles, fueron mucho más allá, tuvo un fenómeno mucho más allá, y por eso sin esas alianzas no se entendería. Quiero dar las gracias en este sentido a la Red Universitaria por Palestina, que desde el principio nos estuvo dando apoyo en las acampadas, y sobre todo en mi caso le quiero dar las gracias también a Marta Venceslao, que la conocí en aquella acampada cuando era parte de los estudiantes que estaban acampando allí. Me propuso moderar esta mesa y charlábamos sobre lo que aquello estaba significando en aquel momento y también sobre lo que podía significar en el futuro más allá. Yo, brevemente, por no presentarme mucho, soy Pablo Castilla, fui uno de los miembros, como tantos y tantos otros, de la Universidad de Barcelona que acampó, con Emma también durante aquellas semanas también. Soy militante de Contracorriente, una de las tantísimas organizaciones que participó en ese movimiento y que por eso me parece que fue también tan exitoso. Cuando hablamos de las acampadas por Palestina, creo que hay tres palabras que se pusieron sobre la mesa y que el movimiento estudiantil puso sobre la mesa: complicidad, solidaridad y inconformismo. En primer lugar, la complicidad de las instituciones universitarias, a las que denunciábamos por la responsabilidad que tenían en aquel momento, por la complicidad con el Estado de Israel, y a las que le exigíamos que rompieran todo tipo de relaciones, tanto académicas, políticas, económicas, y denunciábamos también las responsabilidades de las grandes empresas que estaban participando directa e indirectamente en el genocidio. Poco tardaron en salir los nombres de empresas como el Banco Santander, presente en todas las universidades, como CaixaBank, como el BBVA, como HP, como AXA,
y tantas otras. Sin embargo, yo creo que una de las factores distintivos también de las acampadas fue que trascendió mucho más allá de las responsabilidades académicas o universitarias y señaló también los responsables políticos. En Estados Unidos el movimiento plantó cara y enfrentó a Joe Biden, en Francia a Macron, en Alemania al gobierno de socialdemócratas, liberales y verdes, y todos ellos fueron contestados con una represión importante por parte de aquellos gobiernos. Aquí el Estado español no fue una excepción y en distintas acampadas también hubo un señalamiento en cierta medida a la responsabilidad del gobierno del Estado central, del PSOE y de Sumar, que mantenía y sigue manteniendo relaciones con Israel, sigue manteniendo esa compra-venta de armas y también pues, en las distintas comunidades autónomas, como aquí en Cataluña, la Generalitat se la denunció. Era una responsabilidad cómplice de todas aquellas potencias imperialistas que, por otro lado, creo que cuando se discutían manifiestos no sorprendía, porque muchos coincidíamos en señalar que habían estado desde el principio apoyando la ocupación de la tierra palestina por parte del Estado de Israel desde su creación en 1948. Cuando hablamos de la represión, del movimiento por Palestina y de la juventud, muchas veces se habla a nivel internacional, pero creo que a veces se le da poca importancia a la que hubo aquí en el Estado español. Las compañeras lo podrán contar mejor, pero que le hablen de represión a las estudiantes de la Universidad Complutense que tuvieron que ver en febrero de 2023 cómo la presencia de la embajadora israelí era protegida por un fuerte despliegue policial de la Policía Nacional, con un agente israelí sacando una pistola que finalmente ha quedado archivado porque al parecer no había intención intimidatoria en sacar una pistola a los estudiantes. Que se lo digan también a las estudiantes de la Universidad de Sevilla que fueron desalojadas o a los detenidos y detenidas por los Mossos de Escuadra aquí en Cataluña. Quiero decir, y con esto termino, que las otras dos palabras, solidaridad e inconformismo, se entrelazaron muy rápidamente y una dio paso a la otra. Era la solidaridad con quienes estaban siendo víctimas del genocidio, el pueblo palestino que estaba siendo masacrado por el Estado genocida de Israel, la solidaridad con todos aquellos y aquellas que se les había arrebatado todo desde el principio con el aval de las grandes potencias imperialistas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y me parece que en aquel momento aquella solidaridad sirvió para decir basta e inevitablemente se convirtió en inconformismo, porque conformarse en aquel momento, y lo sigue siendo ahora, era conformarse con el genocidio del pueblo palestino. Y a partir de ese momento la cadena de críticas se hizo evidente. En muchas acampadas empezaron a surgir los debates porque cómo podíamos quedarnos callados ante el aumento de presupuestos militares mientras los servicios públicos estaban infrafinanciados, cómo no podíamos denunciar el asesinato que estaban sufriendo nuestras hermanas migrantes en la frontera por parte de todos estos gobiernos que nos hablaban de humanidad y de valores, o cómo podíamos no denunciar a aquellos grandes bancos que estaban financiando el genocidio y que eran los mismos que especulan con la vivienda, como hemos visto y como se ha denunciado desde el movimiento de la vivienda en los últimos meses en todo el Estado español. Con esto termino. El movimiento por Palestina creo que ha servido para decir que contra un relato oficial que dice que la juventud se ha hecho de derecha, pues bueno, creo que nosotros y nosotras somos parte de la otra cara de la moneda que muchas veces se intenta ocultar. Para eso es esta mesa también, para socializar ahora las vivencias y los desafíos que supusieron esas experiencias en cada universidad, para pensar cómo continuar la lucha contra el genocidio del pueblo palestino. Y con esto os lanzo la primera pregunta al público y a todas las que estáis aquí en la mesa, que es cuáles son las principales lecciones, conclusiones que se extraen de aquella experiencia de las acampadas en vuestra propia universidad o incluso en otras de las que visteis y seguisteis, porque en aquellos momentos estuvo todo muy mezclado. Así que sin ningún tipo de orden, quien quiera arrancar y aparte si se quiere presentar también para que vayamos teniendo claras las caras. Vale. Bueno, parlaré en català, que m'expresso millor. Jo soc de l'acampada de Barcelona. Referent a la pregunta, no? O sigui, al final les acampades han sigut una forma de protesta i de resistència i ens han ofert diverses lliçons que ens han ajudat a entendre la lluita contra el genocidi i aquestes lliçons crec que són compartides per totes les que vam estar a la campa de Barcelona i crec que també per totes les que estem aquí. Llavors, jo volia destacar com 4 punts principals que crec que són els que més han impactat i els que volem destacar com a acampada. I és que, primer de tot, considerem que l'acampada va ser un eix principal de la lluita estudiantil
Les estudiants van decidir organitzar-se en un context que el Pablo explicava una mica, no? Un context on el moviment estudiantil no s'estava organitzant, veníem d'una Covid que va afectar molt en la mobilització i també d'altres circumstàncies, i de cop va ser, ens comencem a organitzar i a part comencem a parlar de Palestina, que a moltes de nosaltres, jo m'incloc, Palestina era una paraula que no la utilitzava o que amb prou feina sabia què estava passant. No? A part d'això, aquí va ser quan es va començar a generar tot un moviment, una onada de mobilització per trencar amb aquest silenci mediàtic i fer una crida d'atenció a totes les relacions i a totes les injustícies que estaven patint en aquell moment. No? També destacar com la protesta s'emmascarava en un context global, en un context on les altres estudiants de les altres facultats també s'estaven mobilitzant i ens estàvem mobilitzant juntes. Llavors, com iniciava a Colúmbia, després teníem les companyes de València que també iniciaven part de la seva lluita i com totes les que estem aquí que també donàvem lloc a iniciar aquest moviment estudiantil. Després també, com a altra lliçó, no sé si anem fent com... Dic jo totes. Sí? Bé. Després també una altra, l'organització col·lectiva, el fet de com entre totes vam decidir organitzar-nos i com aquestes les vam voler centrar en una causa, que era causa Palestina. A part també era la causa de demanar a les nostres universitats que trenquessin amb aquesta complicitat que tenien amb l'estat d'Israel, però que a més d'aquesta causa concreta, que era això, també estàvem demanant altres coses. I estàvem demanant tot de seguit de circumstàncies que ens afectaven com a estudiants, que podia ser el dret a l'habitatge, la situació del masclisme o el feixisme que està creixent. No? I com aquest espai, a part de ser un espai de lluita concreta, va començar a convertir-se en un espai per lluitar contra tot allò que ens afectava com a estudiants. Perquè la lluita per Palestina, no, ens fa entendre que també és una lluita per parlar de la humanitat. Després, també un dels altres lliçons és tot el tema de les assemblees obertes i les assemblees diàries. En el nostre cas fèiem assemblees cada dia a les 8 quan estàvem acampant i crec que això també és una eina essencial perquè el moviment es mantingui viu i és la clau principal per poder opinar, per poder expressar, per poder que les organitzacions que estaven formant aquell espai poguéssim debatre i poguéssim confrontar idees per tal de fer que el moviment es mantingués. Era l'òrgan principal i a part era on allà, en aquestes assemblees, es construïen les bases principals del que seria el moviment. No? I per últim, que crec que també és molt important i va vinculat a quines lliçons, crec que és el tema de les comissions. El fet de nosaltres com a acampada creéssim tot de comissions, que fos la de gènere, la d'economia, la d'agitació, comunicació, tots aquests mecanismes van ajudar a poder articular l'assemblea i que si no haguessin existit, doncs potser no hagués hagut tant moviment i hagués tingut tanta força. I a part d'això també fer que aquell espai fos viu. Viu em refereixo a omplir-lo de coneixement i omplir-lo d'espais on poguéssim parlar, on poguéssim fer concerts, on es poguessin fer xerrades, tallers, on a part també poguéssim fer vagues o concentracions. I crec que això... Buenas, yo soy Esther de la acampada de la Universidad de Valencia y nada, estaba escuchándote y estaba reflexionando porque creo que una de las cosas que para nosotras también fue muy importante fue precisamente que el espacio estuviera vivo. Y en nuestro caso yo creo que es de apreciar el hecho de que estaba vivo también gracias al gran apoyo popular que teníamos, porque como comentaba el compañero, no estábamos solas las estudiantes. Es que realmente teníamos constantemente gente de otras organizaciones, de otras asambleas, de otros movimientos que se acercaba constantemente a la acampada a preguntarnos qué nos hacía falta.
Pero ya no solo gente movilizada políticamente, sino que venía gente que simplemente pasaba por allí o se acercaba intencionadamente desde otros puntos del País Valencià a ver cómo estábamos, a ver qué nos hacía falta, a ver si necesitábamos comida, si necesitábamos mesas, lo que nos hiciera falta. Y yo creo que esa es una de las lecciones que podríamos sacar al final, que las acampadas han tenido un apoyo popular muy, muy grande y yo creo que sin ese apoyo popular no habría sido posible su extensión por toda España, pero también los logros más tangibles que hemos conseguido de cara a nuestros rectorados. Porque una cosa que nosotras tenemos clara desde la Universidad de Valencia es que la rectora nos tiene miedo. El equipo rectoral nos tiene miedo, si no, no harían las cosas que hacen. O sea, si no, no aprobarían los acuerdos que aprobaron, o si no, no intentarían controlarnos como nos han intentado controlar. Y yo creo que gracias, o sea, ese miedo no es solo por las acciones que nosotras tomamos, sino porque saben que hay, detrás de nosotras hay un gran apoyo popular, hay un gran apoyo del profesorado, hay apoyo de todo el País Valencià, que creen en la causa palestina y que están con nosotras en nuestras demandas. Y luego sí que quería destacar otra lección y es el hecho de que, bueno, desde la Universidad de Valencia lo hemos reflexionado varias veces porque nuestra acampada surgió de un entorno muy militante y eso no es casualidad, sino que surgimos porque estábamos viendo cómo había acampadas en el resto del mundo, pero también porque había un precedente y es que también incluyendo a la Red Universitaria por Palestina, un grupo de colectivos, los sindicatos estudiantiles, los sindicatos del PDI, la Red Universitaria, BDS, País Valencià, habían intentado previamente conseguir las demandas que al final fueron las que pedimos en la acampada. Y el equipo rectoral se negó directamente a leer el texto que se había preparado y que se había presentado, siguiendo todos los procedimientos que se tenían que seguir, o sea que no había ningún tipo de excusa para no poder leer el texto y no poder aprobar las demandas que estábamos. Entonces, nosotras tenemos una cosa clara y es que lo que hemos conseguido no ha sido gracias a las instituciones, sino forzándolas. Porque con las instituciones, o sea, por la vía institucional ya lo intentamos con muchos grupos y no funcionó. E hizo falta una acampada, 19 días allí sin movernos, bloquear completamente una facultad, tener a miles de medios de comunicación con nosotras todo el día para que realmente el equipo rectoral decidiera tomar acciones por Palestina. Entonces, una de las lecciones que nosotras sacamos es precisamente que los logros por Palestina no son gracias a las instituciones, sino gracias a nosotras y pese a las instituciones. Porque al final, bueno, ahora mismo la universidad se está enorgulleciendo mucho de haber cesado con algunas de las relaciones que tenía con Israel, que nosotras seguimos diciendo que no ha cesado con todas, que ya no tiene contratos de colaboración institucionales, pero continúa teniendo un Banco Santander o continúa dejando que su logo aparezca en conferencias sionistas. Entonces, la universidad se enorgullece mucho de los acuerdos a los que se supone que llegó, pero nosotras sabemos que el orgullo no es suyo, que el orgullo es nuestro por haberla forzado a realizar todos estos acuerdos, o es que no lo diría acuerdos porque no negociaron con nosotras, simplemente dijeron, ahí están, lo que pedíais, parte de ello lo tenéis. Entonces sabemos que el orgullo es nuestro. Y por mi parte creo que ya está. No sé si copiar aquí. ¿Se oye aquí? Bueno, no, es que va a ser más cómodo este, creo. Hola, yo soy María, soy de la Complutense de Madrid y comparto todo lo que se ha dicho hasta ahora. O sea, estoy de acuerdo con cada uno de los puntos que mis compañeras han dicho. Y como una de las estudiantes que sigue movilizada dentro del movimiento por Palestina entre el estudiantado en Madrid, una de las principales lecciones que creo que hemos sacado no está tan relacionada con acciones concretas o formas de lucha que funcionen o no funcionen, sino que éstas dependen de los objetivos. Es decir, hay una cuestión súper importante de plantearse en todo momento y estar, conforme se va avanzando, cuestionando cuáles son los objetivos que estamos poniendo sobre la mesa, que van a determinar profundamente qué acciones debemos llevar a cabo, qué formas de lucha debemos llevar a cabo. Entonces no traigo acciones, sino que debemos plantearnos objetivos cada 2 por 3. Este planteamiento de objetivos tiene que venir siempre como un embudo. En lo más general, por supuesto, la meta última va a ser acabar con el Estado sionista y con el genocidio en Palestina, pero de ahí hasta nuestra conexión a nuestro rol como estudiantes universitarios de una ciudad concreta y de una universidad concreta, que en Madrid hay 6, hay muchos pasos. Entonces hay que ir estableciendo, pues de esos objetivos generales sacamos que se corten relaciones en el gobierno de España. De ahí
que se corten relaciones dentro de las universidades. Y de ahí es que tiene que haber unas negociaciones. Y entonces, ¿cómo podemos hacer que se establezcan esas negociaciones para que se rompan dentro de las universidades los acuerdos con el Estado sionista? Entonces, a partir de ahí ya establecemos cuáles son las acciones que nos permiten ir a esas mesas, a esas reuniones, con una buena mano de cartas a las que hacer buenas jugadas. Y esas presiones vienen de acciones que pueden hacerse más hacia lo material o más hacia lo mediático. Son 6 universidades, como he dicho. Si hemos establecido que en la acampada por Palestina de Madrid vamos a jugar a las negociaciones con los rectores, tenemos que tener en cuenta cómo son esos acuerdos de cada universidad, cómo son los contratos que cada universidad establece con universidades israelíes, por ejemplo. Y, por ejemplo, la Universidad Politécnica no tiene mucha potencia a nivel mediático. Nadie sabe quiénes son quién forma parte del equipo rectoral de la Universidad Politécnica y, por tanto, hacer acciones más performativas o más mediáticas a la Politécnica le da más igual. Pero, en cambio, tiene mucho a nivel material que podemos jugar con ello. Y en cambio, todo el mundo sabe quién es Goyache ahora mismo. Con Goyache es mucho más fácil hacer presión a nivel mediático y tiene otro tipo de relaciones con el Estado sionista. Entonces, todo este análisis de objetivos, de cuál es la situación, cuál es la coyuntura en cada universidad, es lo que nos permite decidir dónde poner las fuerzas en cada acción. Lo que ocurre, y una de las primeras lecciones y más importantes que sacamos, es que estas acciones, por mucho que se haga un buen análisis, no salen si no hay fuerzas, no salen si no hay politización en las universidades. Y ocurre que en la Complutense las acciones mediáticas salen muy bien porque la Complutense, es verdad, tiene una base de movimiento estudiantil bastante potente y es más fácil organizarse que la Politécnica. La Complutense ha accedido a reunirse, ha accedido a hacer ciertas cosas, queda mucho camino por delante, pero la Politécnica ni siquiera venían a esas reuniones, a esas negociaciones. Y las acciones performáticas, que eran las que eran más fáciles de hacer, no eran tan fáciles, o sea, no servían para tanto en la Politécnica. Hay un problema concreto con esta universidad, que es que su estudiantado no está nada politizado. Hay muy pocos estudiantes de la Politécnica que participaron en la acampada. Y en esa, o sea, tiene que ver evidentemente con que son carreras técnicas que no tiene, por ejemplo, ciencias sociales o humanidades y coincide con un perfil de estudiantado que interpreta la universidad como un centro de formación para el mundo laboral dentro del marco capitalista y dentro del marco mercantilista. Entonces la educación no se plantea como algo formativo humano, sino como utilitario para el mundo laboral y para el mundo capitalista al que hemos accedido y que aceptamos como única forma de vida. Claro, es un estudiantado menos politizado y su rector, que ahora mismo ha tenido elecciones de nuevo, es reflejo de ello. El rector no se ve presionado a la hora de hacer negociaciones, entonces ni siquiera aparece, no se abre a ello. Por ello, una de las funciones principales que creo que tenemos que tener a partir de ahora es politización del estudiantado, acabar con la idea que está muy implantada de que la universidad no entra a la política porque todo es político y, por supuesto, la universidad más, la universidad pública debe serlo. Y hay un planteamiento de esta pregunta, y con esto ya termino, que es cómo relacionamos la protesta de las universidades y del gobierno. Porque es verdad que no sé cómo será el resto de acampadas, pero en la nuestra sí que teníamos 2 objetivos principales. Queremos que se corten relaciones en la universidad y queremos que se corten relaciones en el gobierno. Y aquí se tiene en cuenta que hay parte de complicidad y parte de responsabilidad, dependiendo de si las relaciones del gobierno o de las universidades son más directas o más indirectas. Más indirectas pues serán más cómplices, más directas son directamente responsables, como ocurre con la Politécnica. En este caso, la presión a las universidades, aunque consigamos que las universidades corten absolutamente todas sus relaciones con el Estado sionista, siempre queda un margen de que no se queda ahí. Las universidades no son un enemigo al que combatir. Las universidades nos representan y, por tanto, no sirve solo con cortar relaciones. Hay que incorporarlas al movimiento de presión contra organismos superiores como el gobierno. Porque el gobierno en este caso sí que no es cómplice, el gobierno es responsable directo, tiene relaciones directas. Y por tanto las universidades no hay que interpretarlas como una enemiga para ya luego pasamos a una lucha distinta, paralela contra el gobierno. Yo creo que hay que fomentar también que como estudiantes no vayamos por libre a estas luchas, sino que las conectemos y que veamos el poder que tiene
conseguir movilizar a la universidad dentro de un movimiento mayor que pueda hacer presión a los gobiernos para cortar relaciones. Y hasta aquí. Gracias. Hola, yo soy Esperanza de la Acampada por Palestina de la Universidad de Sevilla. No quiero ser muy repetitiva, por lo que no voy a volver a decir lo que han dicho mis compañeras, pero creo que todas las acampadas estamos de acuerdo en ciertos puntos, por lo que desde nuestra acampada nos gustaría centrarnos más en el caso concreto de la Universidad de Sevilla. Yo creo que la Universidad de Sevilla ha sido un claro ejemplo de lo poco democrática y lo poco plural y abierta que son las universidades españolas, sobre todo en nuestro caso concreto. Nuestro caso, como ejemplo de tal, es la única universidad en España en la que los estudiantes seguimos sin tener derecho siquiera a votar al rector. El rector desde el día 1 cerró la puerta principal de la universidad para buscar una guerra interna entre las estudiantes, prohibiéndonos en época de exámenes incluso la asistencia a las grandes bibliotecas de nuestra universidad. Desde el segundo 1 eso buscó el enfrentamiento entre nosotras, porque además en la Universidad de Sevilla, aunque el principio de la acampada viniese desde sindicatos de estudiantes, hubo un gran apoyo, no únicamente de eso, sino de estudiantes que antes no estábamos movilizados políticamente. Además se nos unieron todos los movimientos sociales de la ciudad y en Sevilla se ha creado una gran unión entre los distintos movimientos sociales en el que se muestra muchísimo apoyo, por lo que pensamos que no únicamente, igual que han dicho las compañeras de Madrid, es algo que se tenga que quedar dentro del espacio universitario. Es algo que tiene que salir de ahí. Tenemos que hacer presión no únicamente a nuestras universidades, sino a nivel Estado, porque también es lo que estaban diciendo, no es un movimiento únicamente de nuestras universidades, es un movimiento de estudiantes a nivel global. Como han dicho las compañeras de Barcelona, el movimiento estudiantil tras el COVID estaba en un momento de gran paro y se ha demostrado que el movimiento estudiantil sigue presente y sigue presente por un motivo en concreto a nivel mundial. Tenemos que ser conscientes de la fuerza que tenemos. Entrando otra vez en el tema concreto de la Universidad de Sevilla, nosotras hemos sufrido la represión en primera persona directamente desde nuestras universidades. Nuestra universidad nos ha demostrado de que está por sus propios intereses, no por los intereses del estudiantado. A nosotros nos mandaron a los antidisturbios a echarnos por la fuerza de nuestro espacio, porque el espacio universitario es nuestro espacio. Están usando la burocracia para castigarnos a niveles de se quedaron con todas nuestras cosas y nos las devolvieron hace un mes. Por lo que la Universidad de Sevilla, el día después de desalojarnos de la universidad, cerró a cal y canto el edificio de rectorado donde están algunas facultades y nos pedían nombre, apellido, DNI y examen al que íbamos a acceder. Incluso a compañeras de la acampada se le prohibió la entrada al edificio y tuvieron que bajar profesores diciendo, es mi alumna y tiene derecho a hacer mi examen. Por lo que es eso, que creemos que destacar esas dos cosas esenciales de que es un movimiento que tiene mucha fuerza a nivel mundial y que nos ha enseñado que las estudiantes tenemos que pelear por el espacio que nos corresponde en nuestras universidades. Sí, bueno, voy a ser muy breve. Respecto, bueno, añadir a todo lo que han dicho las compañeras y las compañeras, que, bueno, desde el primer momento hemos entendido esto como un espacio de poder donde hemos de generar instrumentos y formas, ¿no?, para articular ese poder, ¿no? Hemos tenido que generar un equilibrio de esos poderes. Me presento, soy Belén, soy parte de la acampada por Palestina de la Universidad de Granada y también parte de la red universitaria por Palestina en Granada. Y bueno, dentro de esos mecanismos de poder, pues yo he jugado mis cartas como parte de ese estudiantado, porque soy estudiante de doctorado en la Universidad de Granada, pero también soy parte de ese personal docente e investigador en formación de la Universidad de Granada. Y bueno, pues he estado ahí, ¿no?, en esas dos partes, intentando también, pues,
como parte de diversos movimientos sociales por Palestina, bueno, hacer un poco de balance en torno a esos poderes, ¿no? De los que se ha hablado ya anteriormente y que siempre han estado ahí, ¿no? Y es importante recalcar esto porque, bueno, también mm, estos logros que hemos obtenido, por supuesto, gracias al estudiantado, también ha sido gracias a que no nos hemos movilizado desde el 7 de octubre, sino mucho atrás. Y esto pone sobre la mesa la importancia y el señalar, ¿no? Que esto no pasó el 7 de octubre, como decía ayer Rita Segato, ¿no? Que debería haberse titulado su ponencia, y que esto no ocurrió el 7 de octubre, sino que llevamos décadas y décadas intentando organizarnos por Palestina, para la liberación de Palestina, desde esa solidaridad internacionalista. Y pone sobre la mesa la importancia de esa organización también en todos los sentidos y en todos los espacios, también estudiantil y por supuesto también del PAS y del PDI, ¿no? En todas las universidades, y también la importancia de generar vínculos y redes interuniversitarios y transuniversitarios, ¿no? Más allá de las fronteras nacionales y por supuesto más allá de las universidades que puedan existir a nivel local, que creo que también ha sido una de las cuestiones más importantes para poder conseguir todos estos logros, porque desde el primer momento cuando nos sentamos como la acampada o ese intento, ¿no? De acampada por Palestina de la Universidad de Granada, yo personalmente intenté contactar con varias personas y con varias, bueno, con varias acampadas. Y de hecho creo que conseguí al principio hablar con Esther porque, bueno, para nosotras fue súper importante, ¿no? Pues tener referentes y poder ya directamente pensar si ya se ha hecho y ya hay una semilla plantada, nosotras podemos ser también. Y curiosamente en la Universidad de Granada conseguimos romper lazos antes, romper esas relaciones académicas antes que la Universidad de Valencia, cosa que siempre decíamos, ostras, esta gente está luchando un montón y nosotras hemos conseguido esto antes y no es por pura casualidad ni porque nosotras estemos haciendo más, y esto hay que reconocerlo, es que hay que hacer ese análisis contextual, temporal y espacial para entender que, bueno, hemos desde la Universidad de Granada conseguido también estas cosas, también pues por multitud de variables, ¿no? Que se han juntado y que, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, pues todo lo contrario, ¿no? Quizá han hecho un montón de cosas más y mucha más presión, pero bueno, pues también por cuestiones casuísticas se ha dado que nosotras antes incluso pudimos romper relaciones. Y esto, pues que quede sobre la mesa que hay que poner, ¿no? Es en valor todo ese esfuerzo de esas acampadas que después nosotras estuvimos 13 días acampando, fueron 13 días y 12 noches, y no nos olvidamos en ningún momento del resto de acampadas y por supuesto dijimos que de primer momento todas esas personas y todas esas acampadas que estaban sufriendo esa represión íbamos a ser parte indispensable para denunciarla y para también colectivizar esa lucha, ¿no? y seguir con todo ello. Y por último, otra de las cuestiones importantes que no se han mencionado hasta el momento es la importancia de las voces palestinas. Yo también me sitúo porque, bueno, ahora vengo del campo de la antropología, aunque no soy antropóloga de formación, así que con todo mi respeto a la gente de antropología, sí que es importante situarse, y yo soy también palestina, también está aquí Mohammad, que él es palestino, que también ha estado en la acampada y que, bueno, en lugares donde no hay muchas voces palestinas, pues que creo que es fundamental escuchar esas voces, y el espacio de la acampada fue un espacio seguro, un espacio feminista, un espacio anticolonial y un espacio antirracista, y por supuesto donde hemos generado multitud de lazos, no solamente entre nosotras y nosotros, sino también, pues posteriormente nos hemos movilizado en todas las grandes movilizaciones a nivel local, también ¿no? Como hemos salido y salimos, ¿no? En su día el Día del Orgullo también para reivindicarlo, ¿no? Y siempre pues todos estos ejes son transversales. Entonces, pues bueno, creo que ha sido un espacio seguro para aunar luchas, para ese entendimiento y para seguir generando pues lazos y fortalecer todas las cuestiones que se han recalcado. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosa? Vale. Aprovechando lo que ha dicho la compañera de la Universidad de Granada, yo creo que una de las cosas que nos mantenían con fuerza a las acampadas es ver cómo personas palestinas se acercaban a las acampadas a agradecerte lo que estabas haciendo, como todas las noches, nosotros hay un restaurante libanés en Sevilla que venían todas las noches, igual que mujeres saharauis, venían todos los días preparándonos las comidas
con una emoción y un agradecimiento que no sabíamos cómo recibir. Y creo que eso, nosotros tuvimos, creo recordar que 30 días de acampada fue lo que nos mantenía con esperanza de que algo estábamos haciendo y algo estábamos moviendo. Obviamente, si queréis hablar, adelante. Un poco la idea era justamente abrir el turno para que tanto desde el público como si hay otras intervenciones también desde la no mesa que tenemos aquí, pues se aporte y no dejarlo para el final, sino que se pueda intervenir ya en el debate, puesto que la próxima pregunta va a ser un poco cómo seguir, así que ya lo podéis ir tomando también en las intervenciones, las aportaciones que tengáis. Así que había... No sé si... Sí, Sí. sí. Voy a tomando. No quiero hacer fotos. Vale. Primero del todo, estoy y estamos súper orgullosos y orgullosas de vosotros, todas. Y quería solamente añadir a la compañera que va a gafas, que es súper importante politizar, se dice en español, Sí. a las universidades y al rol de la universidad. Quiero recordar, y más mis compañeros de Valencia, cuando vino el doctor Ghassan Abu Sitta, ¿os suena el nombre? Que es un doctor inglés, es palestino, de Gaza, pero tiene nacionalidad inglesa y ha estado en Gaza al principio del genocidio. Pues vino a Valencia y nos ha dado una charla. Y él enfatizó un montón sobre la importancia de ver la universidad, como lo has explicado tú, súper bien, de que es un environment donde participa mucho en la política más que nosotros podemos imaginar. Y él explicó también el rol de la Universidad de Israel, que está en mano con la política y que gracias a ellos se ha fabricado el dron que ha matado a gente en Gaza y a un enfermero que le estaba ayudando a él en una operación. Entonces, el rol de la universidad no podemos quitarle importancia para nada. Y en Israel sí que han sabido darle rol importante mano en mano con la política y más con la, digamos, la parte militar, que es lo que más da miedo, porque es la que quita vidas más que defiende. Entonces, sumo mi voz a ti y solamente quería aportar este ejemplo del doctor Ghassan. Sí. Gracias. Yo quería hacer un reconocimiento a todas las estudiantes, las acampadas. Yo tuve la oportunidad de vivir sobre todo la de la UB, la Plaza Universitat, porque realmente me pareció admirable la organización, el nivel de los discursos, de cuidados, de lo que decíais de espacios seguros. Creo que eso también es una cosa compartida. O sea, para mí, pensé, esto realmente hablamos muchas veces, pasamos horas, ¿no? en juntas de departamento y tal, hablando de competencias transversales. Me pareció que ir a la acampada era una manera de ver que estos estudiantes saben un montón de esas competencias transversales, de tomar decisiones, de cuidarse, de quejarse también, ¿no? Puede haber algunas discusiones si hay algo que no funciona, de cómo decirlo, de cómo gestionar el conflicto y bueno, me pareció admirable. Y por otro lado, creo que como comentabais también, los cambios o pasos pequeños o grandes que podemos ir dando en las universidades son gracias a la movilización de todo el colectivo y el estudiantado, por supuesto, es una parte importantísima y yo también veo difícil hacer cambios si no estamos ahí de base, porque los institucionales, como dices, llegarán si los forzamos, si no la maquinaria es lenta, es pesada, le cuesta. Entonces, bueno, es un reconocimiento, una admiración y que claramente os tenéis que sentir orgullosos y orgullosas porque lo que se consigue es gracias a esa movilización colectiva. Muchas gracias. Voy a aprovechar y voy a hablar yo. Yo, bueno, vengo también con las compañeras que venimos de Madrid, que bueno, además
todas las que hemos venido hoy participamos también dentro de, al calor, ¿no?, de la acampada por Palestina, de un grupo de afinidad donde nos dedicamos a reflexionar y practicar o experimentar con lo que consideramos la intifada universitaria, porque algo que para nosotras es importante es, y creo que hasta un bello como ha conectado precisamente con el acto de concentración que se ha hecho hoy, ¿no?, que hay una llamada, el pueblo palestino está llamando a una intifada mundial, es decir, está pidiendo la expansión de la intifada más allá de Palestina, más allá de Oriente Medio, más allá, ¿no? Y que alcance también al núcleo imperialista al que participamos nosotras. Y bueno, creo que algunas de las reflexiones que traigo hoy, que no son mías, sino, bueno, compartidas, aunque es verdad que algo que cultivamos mucho precisamente nosotras es la unidad de lo diverso, es decir, tenemos opiniones a veces profundamente confrontadas, otras veces no, puede ayudar quizá a localizar un poco el debate y un poco el punto de partida en el que nos encontramos y con esto como introducir un poco los debates que podamos tener luego sobre a dónde vamos, ¿no? Y es que el nuestro no es tanto un problema del qué, que creo que es uno muy compartido entre todas nosotras, sino que algo que empieza a aparecer en prácticamente todas las acampadas desde que el verano provocara, ¿no?, una especie de parón, es el cómo. Y es verdad que eso, tenemos muy claro ese qué, o como María ha planteado, este objetivo, ¿no? Sabemos que apoyamos la liberación y autodeterminación del pueblo palestino. Creo que es muy compartido en la mayoría de las acampadas, que sabemos que no puede pasar por una solución de dos estados, sino que necesariamente tiene que pasar por la liberación de Palestina desde el río hasta el mar, que además este marco se ha vuelto ya imposible en tanto que el Estado de Israel ha dejado claro que lo que pretende es anexionar Gaza y Cisjordania. Y por tanto nos encontramos, ¿no?, detrás este momento de acción política tan grande que se produjo en las acampadas, intentando averiguar hacia dónde va después, qué hacemos con esto, cómo respondemos a tal cosa, ¿no? Y nos hemos encontrado precisamente con dos marcos que en el fondo son dos interpretaciones sobre la solidaridad, que es en lo que nos hallamos, ¿no?, hoy con este Día de la Solidaridad. Por una parte tenemos una concepción de la solidaridad formal o estricta, ¿no?, y luego otra solidaridad que a nosotros nos gusta llamar la solidaridad de tomar partido, ¿no?, como plantea Holly Lewis en La política de todes. La solidaridad formal o estricta cree que los gobiernos occidentales son cómplices, que la relación directa que mantienen para con Palestina es en esa construcción, ¿no?, de la comunidad internacional, del derecho internacional, que Juan Branco, representante de muchas familias gazatíes en la Corte Internacional de Justicia, nos recuerda que no existe, que realmente es una concepción profundamente podrida desde dentro, ¿no? Y que, bueno, dado que su relación directa es con esa comunidad internacional, nosotras tenemos que hacer constantes apelaciones a esta comunidad internacional y que lo que nuestros gobiernos hacen, estos gobiernos cómplices, es, bueno, no hacen lo que nosotras queremos, ¿no? Ellos no quieren responder, lo cual nos lleva sistemáticamente a confiar en estas movilizaciones o manifestaciones que por una parte son multitudinarias y son importantes y construyen, ¿no?, una cierta comunidad alrededor de esto, pero que, como muy bien dijo Rita Segato, precisamente son intransitivas. Es decir, no consiguen apelar a ese sujeto que se supone que estamos hablando, y nosotras nos vamos atascando, ¿no?, en unos procesos de negociación que son profundamente arduos y cansados, con actitudes morales hacia el proletariado y hacia el gobierno, como si un gobierno que participa directamente de un genocidio se vaya a ver movido por las apelaciones morales, ¿no?, con su obligación para con los derechos humanos, como si los derechos humanos y la categoría de humanidad no fuera una que se tuvo que imponer a la periferia del mundo a través del imperialismo. Así, por dejarlo caer. Y en cambio, contra esto, ¿no?, aparece otra perspectiva. Es una perspectiva en la que comprendemos que los gobiernos occidentales no son cómplices, sino que son responsables. Y con esto no solamente son los gobiernos y los estados, es decir, el Estado entendido como una complejidad que va más allá del gobierno, va más allá de los ministerios, también implica a las universidades públicas. Y efectivamente no son cómplices, sino que son responsables, porque tienen una obligación directa para regular y proteger los intereses económicos de nuestros estados en Israel, porque comprenden Israel como una extensión de sí mismos que les permite lucrarse y concentrar capital, y que por tanto su relación con el derecho nacional es efectivamente indirecta. El derecho internacional es un reflejo de esas relaciones económicas. Y entonces este marco lo que nos obliga es a entender que si nuestro gobierno está actuando de manera deliberada y de la manera que es únicamente coherente para el imperialismo, nosotras tenemos como campo de acción destruir y afectar esas relaciones directas, que es lo que nos está diciendo el pueblo palestino cuando dice que tenemos que extender la intifada. Entonces,
sabemos también, ¿no?, que esto nos ha llevado a un nuevo marco, a veces insurreccionalista, a veces deliberadamente irrealizable, a veces, ¿no?, sospechoso de las negociaciones, pero pensamos que se puede superar esto intentando no tener una visión, como diría Omar de Gili, ¿no?, de las dos mitades alienantes, que no tenemos que ni enfocarnos en las negociaciones de una manera que nos acabe desmovilizando e institucionalizando, ni tenemos por qué incurrir en un insurreccionalismo utópico, enamorado de sí mismo, radicalista, que por una parte tiene claro que tiene que radicalizarse y que hay que radicalizar el movimiento, pero por otra parte se aísla tanto de las masas que al final, por mucho que sea muy radical lo que haces, no tiene suficientes masas y apoyo como para que eso llegue a ninguna parte, y de hecho a veces facilita que el Estado pueda reprimirte de una manera más sencilla, porque no tienes gente que te apoye. Entonces nosotras lo que creemos es que esto abre, pues esto, un marco, ¿no?, de solidaridad que toma partido, es una solidaridad que entiende que la lucha de Palestina es la lucha de todas, pero no es la lucha de todas por una cuestión moral. Es que nosotras, si queremos llevar nuestro apoyo a Palestina a sus últimas consecuencias, nos encontramos teniendo que luchar contra nuestros propios estados. Y viceversa, que si queremos realmente profundizar en las luchas que están sucediendo aquí, pasa necesariamente por entender que todo lo que luchamos aquí forma parte de una cadena imperialista que está destinada, ¿no?, a, pues esto, la acumulación de capital a través de la explotación de la periferia del mundo. Que caminar hacia afuera al final es caminar profundo, ¿no?, como decía Hugh Newton. Y que por tanto esto abre un marco de las conexiones de luchas que se está llevando a cabo, que se abre sistemáticamente en la propia universidad. Nosotras, nuestra experiencia ahora mismo en la Complutense con esto concretamente, y ya cierro, es que nosotras hemos llegado a una conclusión, y es que para poder llevar a cabo nuestro mayor apoyo a Palestina, nos encontramos que necesitaríamos un nivel de movilización de la gente a nivel permanente, de manera prolongada, ¿no?, que, por ejemplo, podemos imaginar, qué sé yo, como una huelga de solidaridad. Pero que esto es muy difícil. Pedirle esto al profesorado, además en un contexto en el que cada vez está más normalizado que se penalice, es decir, que no cierto consenso que había de que había ciertas huelgas educativas en las que no se penaliza económicamente a la gente que se está manifestando de forma de huelga. Esto ha desaparecido en la Comunidad de Madrid por completo. Y claro, nosotras lo que podemos hacer entonces es conectar las luchas. Para nosotras ahora tenemos un maravilloso regalo, terrible, pero maravilloso, que es que Ayuso nos quiere imponer una ley que va a obligar a privatizar la universidad, en tanto que el 30% de los ingresos tendrá que venir de ingresos propios. Creemos que Madrid en este sentido va a ser la vanguardia de lo que vendrá al resto de la comunidad, al resto del Estado, es decir, una institucionalización de la precariedad. Y claro, creemos que esto lo que hace es sacudir por completo el marco económico, nos obliga a hablar del marco económico de las universidades y qué es, si no, nuestra causa una contra dicho marco económico. ¿Acaso no sabemos nosotras que una universidad vulnerable económicamente es una más propensa a establecer relaciones con empresas que están participando del genocidio? ¿O no sabemos que va a estar mucho más dispuesta a aquello que persigue sistemáticamente las instituciones israelíes, que es ir a convencer al resto para que formemos convenios que lo que hacen es atraer fondos europeos? Creemos que esto es una oportunidad muy grande para empezar a pensar de manera conjunta, para empezar a pensar en todas las luchas, para pensar de una manera más totalizante y cada vez menos atomizada, y de esa manera pues empezar a conseguir una militancia activa, una militancia prolongada, una militancia que se moviliza a todas y cada una de las causas y que pone a Palestina en el centro de estas causas y de la lucha de clases en la universidad. Eso es un poco nuestra perspectiva. ¿Qué digo después de esto? Bueno, yo me voy a salir un poco estrictamente del tema de las acampadas para preguntaros vuestra visión sobre una cuestión que, digamos, a mí me inquieta, que tiene también que ver con la universidad y me gustaría ver cómo lo veis. Porque hay un elemento que no logro entender aún, ¿no? Que como dijo Rita Segato, y yo eso lo comparto, tampoco encuentro exactamente las palabras. Bueno, la acampada se ha dado en un contexto de ley del silencio en la universidad, entre el personal de las universidades, ¿no? Esto es muy grave y es muy fuerte. Yo vengo de la UNED y voy a hablar de mi experiencia, cuento mi relato, no cuento una teoría, entonces puede que no sea extensible a otras universidades, pero es mi experiencia y posiblemente sí. En esa ley del silencio hay diferentes elementos y casi todos, digamos que entran en mi marco de comprensión de la realidad. Por ejemplo, una hiperracionalidad.
Es decir, esto tiene que seguir porque es business as usual, porque hacéis esto si no vais a conseguir nada. Si te pones a escribir, por lo menos tendrías un paper en todo el tiempo que le estás dedicando a la causa palestina, y eso lo entiendo. Hay un elemento de miedo, desde luego, de miedo del personal de las universidades, que dice bastante sobre, bueno, no sé, sobre lo que tenemos. Pero hay un elemento que no logro entender, y es que se ha dado también un discurso victimista que ha supuesto de alguna manera una suspensión de la racionalidad, no una hipertrofia de la racionalidad, sino una suspensión de la racionalidad. Es decir, se ha dado total una inversión de los valores que más o menos todas manejamos, de tal manera que lo malo no es el genocidio, lo malo ni siquiera es estar de acuerdo desde este lado del mundo con el genocidio, sino que lo malo, lo reprobable y lo que ha indignado a muchas personas es que hablemos del genocidio. Y esto nos lo han dicho así, esto ha sobrevolado los claustros de nuestras universidades, de tal manera que se te ha intentado culpabilizar porque cundía la idea de que de esto no debías hablar. ¿Y por qué estás hablando de esto? Y os voy a poner solo un ejemplo de uno de los argumentos, de entre todos los argumentos que yo he oído en contra de que hablemos, el que más el más inquietante de todos es el siguiente, ¿no? Bueno, ocurrió en un claustro que me contaron. Bueno, no teníamos derecho a exigir a las personas que formaban parte de ese claustro, aquellas personas que querían a la vez, y esto no es un guión de los hermanos Marx y un axioma de filosofía oriental, personas que querían a la vez emitir un voto particular, es decir, bajo ningún concepto ni en todas las historias posibles que pasen y en los anales de la historia, mostrar que habían podido estar de acuerdo con la red universitaria por Palestina y a la vez no querían emitir ese voto particular porque eso suponía que la gente supiera la opinión que tenían. Esto es así, es verídico. Es decir, ¿cómo nos vais a obligar a señalarlos? Nadie os está obligando a señalaros. Podéis absteneros, podéis quedaros en casa, podéis votar, podéis no votar. Pero no, es que tengo derecho a emitir mi voto particular y a la vez no quiero emitir mi voto particular. Para que yo concilie esos dos deseos contradictorios, la única solución que yo encuentro es que no se vote en este claustro. ¿Y cómo habéis osado atraer esta votación aquí? Es decir, la paradoja de que personas se estaban autoseñalando en ese claustro, planteando este argumento, diciendo que éramos nosotras las que estábamos señalando. Entonces, que conste que esto no lo digo para en ningún caso hablar de personas concretas, porque esto además es que, en fin, es que no sé ni dónde pasó, pero pasó. Sino para intentar entender cuáles son los mecanismos que han operado en esa maquinaria tan eficaz de propaganda para que los individuos operen así. Es decir, no busco para nada culpabilizar a los individuos, sino entender la estructura de propaganda absolutamente eficaz para que nosotros aquí desde España, que bueno, me dirán mis colegas, es que el sujeto colonial es un sujeto genocida. Y entonces, vale, pero a mí eso no me basta para entender cómo tú desde aquí has interiorizado ese victimismo de tal manera que me estés culpabilizando a mí porque traigo un triste papel a un claustro para que se vote. Entonces, bueno, yo creo que las acampadas, por lo menos por uno de sus méritos es haber actuado en un contexto de ese silencio que es indigno de las universidades, Así que si alguien quiere contestar, pues se lo agradezco. Habla tú primero, que eres pedir. Bueno, yo creo que no es por ser pedillo, ¿no? Porque al final yo lo que también propongo, ¿no? Cuando hablamos de estas cuestiones de politizar, ¿no? Y también ligándola a la pregunta anterior y a las respuestas anteriores, que, bueno, todas tenemos que cubrir esos espacios políticos que hay en la universidad y todas tenemos ese derecho.
Y ahora, por ejemplo, en la Universidad de Granada hemos tenido elecciones, tanto al claustro como a la junta de facultad, como a los consejos de departamento. Y bueno, yo, por ejemplo, cuando en su día estudiaba el grado, pues formé parte de la delegación de estudiantes y de los sindicatos de estudiantes para también que mis demandas fueran canalizadas como persona granadino-palestina. Y creo que es súper importante hacer esto, ¿no? Ocupar nuestros espacios que nos pertenecen, como decíamos, y por eso decía que esto no empezó desde el 7 de octubre del 2023, sino anteriormente, porque ya veníamos haciendo un trabajo, por lo menos en Granada y en el Estado español, muy, muy grande, ¿no? Con la causa palestina, con la cuestión palestina, y llevamos mucho tiempo intentando que, bueno, departamentos se sumen a los espacios ELAI, que sean espacios ELAI, espacios libres de apartheid israelí, etcétera, ¿no? Entonces, el boicot académico siempre había sido hasta el momento un boicot muy controvertido y donde ha sido, bueno, objeto de debate no solamente del 7 de octubre, sino anteriormente, de, ostras, que no, que dónde está esa libertad de expresión, pues, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Que se planteaban y que a partir del 7 de octubre de 2023, pues que fueron más allá, ¿no? Y que se ha empujado mucho, se ha intentado hacer mucho, se ha intentado trabajar mucho pues desde todos los ámbitos, ¿no? Desde esas personas que formaban parte del claustro y que siguen formando parte del claustro, quienes formaban parte de la Junta de Centro. Por ejemplo, os cuento, yo dentro del Departamento de Antropología, pues sí que sé, y me consta que ha sido súper difícil, pues que se haya aprobado un texto donde se solidarice, ¿no? el propio departamento con la cuestión palestina sin antes condenar a Hamas y a las resistencias palestinas. Entonces, claro, yo no tenía en aquel momento presencia en el Consejo de Departamento y sí que envié una carta que las personas que me representaban pues leyeron, ¿no? Porque les pedía así. Entonces, con ello quiero decir que es súper importante que al final nos presentemos también en todos estos mecanismos que hay, ¿no? Y, que también están dentro de la universidad y que muchas veces desconocemos y que no solamente lo tienen los PDI, sino también como estudiantes y estudiantado de las universidades. Y, por ejemplo, yo a raíz de lo que comenta Irina me pregunto, el 17 de mayo de 2024 la Universidad de Granada corta básicamente toda relación, ¿no? En términos muy generales hay cuestiones y excepcionalidades, por ejemplo, después si queréis entramos en ello, pero seguro que habéis visto un poco lo que ha pasado en Córdoba, ¿no? Con esa invitación a una persona sionista y donde la Universidad de Granada pues también tiene pues responsabilidad y no complicidad, ¿no? Como decíais. Ahora después, si queréis entrar un poquito más en materia, pero esto tiene también sus connotaciones y sus matices y sí que creo que hay que hilar muy bien para poder hacer a veces esta distinción entre quienes son responsables y entre quienes son cómplices. Porque si realmente nos ponemos a estudiar cuáles han sido los acuerdos a los que se llegaron el pasado 17 de mayo del 2024 por unanimidad, que de aquí mi pregunta, yo me preguntaba, ostras, cuando a mí me dicen que yo formé parte, o sea, estuve, ¿no? Solicitamos estar en aquel Consejo Extraordinario de Gobierno de la Universidad de Granada para yo como persona también palestina pedir el voto a las más de 50 personas que tenían derecho a votar, yo sí que hice una llamada al voto, ¿no? Al voto para romper relaciones. Y cuando hacen esa votación y luego no nos dejan entrar y dice el rector que se han roto relaciones y que ha sido una decisión tomada por unanimidad, claro, a mí se me ponen los pelos de punta pensando, ostras, pues claro, aquí habrá gente de toda la ideología, pero que han entendido que después de toda esta presión que hayan de romper relaciones por X cuestiones, o que también esto es una forma de, por supuesto, al final, pues como ese tipo de relaciones de poder que existe en la universidad y que tienes que pues un poco seguir la línea del rector o de la persona que está en el cargo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que fueron, hablé con bastantes personas, ¿no? que votaron y bueno, creo que sí que fue un voto con conciencia. Igual también lo segundo, pues por supuesto, repercutió a la hora de elegir, ¿no? Y a la hora de votar, pero sí que fue un voto con conciencia. Y bueno, a raíz de esas votaciones,
pues por supuesto que pedimos hacer una comisión de seguimiento, crear una comisión de seguimiento que, por ejemplo, el tema, lo que pasó en Córdoba el otro día, pues nos enteramos el mismo día. ¿Por qué? Porque quien lo organiza también es la Fundación Euroárabe. Y la Fundación Euroárabe en Granada, la Fundación de Altos Estudios, ¿no? Se llama Europeo, si no me equivoco, y Árabe o algo así, ¿no? La Fundación Euroárabe. Pues realmente, si vemos por qué se rige, no se rige solamente por la propia Universidad de Granada, sino también por la Junta de Andalucía, lo cual también se aleja un poco de lo que nosotros habíamos... O sea, en ningún momento la Junta de Andalucía ha tomado la decisión, que sería otra cuestión también aparte, porque políticamente el rector tiene una posición ideológica y política, pero en la Junta de Andalucía, ¿no? En la Junta de Gobierno de Andalucía, esto es otra cuestión aparte, ¿no? Y hay otras personas con otra ideología que han de tomar esa decisión. Y por ahora ese tipo, ese eje ideológico de derecha, pues no se ha, hasta el momento no se ha, bueno, se ha pronunciado, pero no en cuanto al tema de las universidades, ni para bien ni para mal, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que igual es ese escalón ahora el que tenemos al que tenemos que referirnos y al que tenemos que tratar de interpelar. Y bueno, sí que, por ejemplo, claro, ahí se nos escapa, ¿no? Pues si la Fundación Euroárabe no solamente se rige por las políticas de la Universidad de Granada, sino también por las de la propia Junta de Andalucía, pues, y del resto de universidades, pues esto es un poquito más complejo. Entonces, ahora sí que vamos a pedir explicaciones, vamos a pedir esa rendición de cuentas porque se ha formalizado esa comisión de seguimiento. Y bueno, de ahí esos mecanismos importantes también de estar, ¿no? Dentro de esa toma de decisiones y por supuesto pues que la acampada todavía tiene mucho por lo que luchar, obviamente dentro de ese eje transversal donde también pues podemos participar y participamos con otras reivindicaciones políticas, ¿no? Locales y fuera más ya, ¿no? de las fronteras locales. Pero todavía hay mucho por lo que luchar. Por ejemplo, también ahora, nosotros la última vez que nos reunimos con la universidad, pues nos dijeron que habían sufrido mucha amenaza, mucha represión y mucha presión. Y bueno, sí que por parte de esos proyectos que estaban financiados por Israel, que ya pues esos proyectos ya o sea, ya se han parado. También esto es una cuestión, ¿no? Porque se suponía que se iban a romper lazos hasta que el ente sionista dejara de bombardear y masacrar al pueblo palestino, ¿no? Y que claro, quizá en un momento dijeron, bueno, pues va a ser a corto plazo y luego ahí pues ya veremos lo que hace el estudiantado y cuáles son sus reivindicaciones, pero en aquel momento dijimos, bueno, dentro de nuestras reivindicaciones y dentro de ese acuerdo de mínimo y máximo, pues son importantes, ¿no? Y vale, vamos a empezar por ahí, pero vamos escalando. Y ahora pues el otro día cuando nos reunimos, sí, entendemos toda esta amenaza, que los propios proyectos financiados por el Ministerio de Educación o por universidades israelíes, pues han cortado esa financiación a proyectos también que tenían vinculación, ¿no? Que estaban en el Estado español, o expresamente en la Universidad de Granada y con vinculación en universidades israelíes. Y entonces pues había quejas, ¿no? De los departamentos diciendo que esto le estaban afectando, que han cortado esa financiación, que ahora quiénes le van a dar esa financiación. Bueno, realmente para la Universidad de Granada es muy poquito comparado con todo el dinero que tiene realmente, porque es una de las universidades con mayor estudiantado. Y bueno, sí que a pesar de todas estas cuestiones, nosotras decíamos, bueno, dentro de ese miedo del que hablaba Irina, pues les vamos a proponer otra cosita más. ¿Y qué le proponemos? Bueno, pues igual la cuestión del Santander es más difícil, por lo que decía yo también ayer Héctor Grad, lo cual yo también estoy de acuerdo y estamos de acuerdo como acampada. Entonces, bueno, ¿a qué vamos? Pues al tema de los proveedores, ¿no? Aquellas empresas que hacen de proveedores en la universidad y pues por ejemplo pues las comedores pues si no es Nestlé porque Nestlé también es una de las empresas que boicotear pues cambiar, ¿no? O HP pedir que cambiemos de compañía, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos un poco escalando, quizá me he ido un poco con la pregunta, pero bueno, he dicho muchas cosas a la vez, perdona. Yo la respuesta que te puedo dar no es una respuesta de que yo haya realmente tratado esto con el personal docente, sino que es más la impresión que me ha dado a mí de ver, o sea, de hablar con el equipo rectoral
también es cierto que en la Universidad de Valencia contamos con un buen número de personal docente e investigador que está concienciado con la causa y que realmente ha estado a nuestro lado. Esto también quería subrayarlo. Pero hablando con uno de los vicerrectores en una reunión que subrayo que fue express e improvisada porque conseguimos colarnos corriendo al rectorado porque nos lo cerraban a cal y canto cada vez que nos acercábamos por un parque. Pero bueno, a lo que iba es que precisamente creo que hay una separación mental de la universidad de todo lo demás y que en eso se escudan. Porque cuando estábamos poniéndole sobre la mesa cuáles eran nuestras demandas, si hacíamos apelaciones a las económicas, nos decían todo el rato que al final que es que necesitaban dinero y que los contratos económicos pues son una parte más de cómo funciona la universidad y que si ellas tienen que contratar a Agua Edén o a Santander, pues que al final son cosas que tienen que pasar, pero que por ello ellas no son cómplices del genocidio. Porque claro, o sea, eso es simplemente que una empresa que ellas están contratando, pues colabora con el genocidio, pero que ellas no tienen nada que ver. Porque al final hay una primacía económica sobre la ciencia. Y por otro lado, también básicamente situaban eso, la universidad y la ciencia como algo completamente bueno, algo que no puede, o sea, que no está para nada contaminado o que no tiene para nada relación con lo social. Y básicamente nos lo decía todo el rato cuando intentaba explicarnos bueno, que eso de cesar colaboraciones con universidades, que cómo lo íbamos a hacer si hay convenios que es para ayudar al cáncer como si, porque haya proyectos que van para causas de bienestar social, limpiara toda la imagen de toda la red universitaria de Israel. Entonces, claro, al final yo creo que hay un proceso de que se ha separado lo que es la universidad, la academia y la ciencia de todo lo demás, de todo lo social, y en pro del avance científico se permite todo lo demás. Y al menos el equipo vicerrectoral de la Universidad de Valencia se refugiaba todo el rato en eso, en que al final la ciencia es ciencia, la universidad es universidad y por ello que tengan colaboraciones o convenios no implica que sean cómplices, que simplemente ellos están haciendo su trabajo y ya está. Es sobre la pregunta que hacía. Vale. Digo por tener en cuenta también que había otras intervenciones del público. No sé, una por aquí. Yo también. Vale. Yo también de Por tener en cuenta. lo del silencio. Y terminamos, supongo. Sí, digo, por también del público, ¿cuántas personas más o menos habíamos intervenciones? Digo, tengo apuntadas 1, 2. Si queréis ir mezclando también en las que hagáis parte de la siguiente de cómo continuar, perfecto. El problema es que hay algunas universidades hacen Pues un hacemos cambio cambio. para la siguiente pregunta, así que nos gustaría terminar las que estamos aquí para que pudiesen pasar. Ok. Bueno, solo quería comentarte sobre, pero no me voy a quedar con tu nombre. Esther, pues justo quería comentarte un poco sobre la experiencia similar, casi idéntica que hemos tenido con precisamente administración, gobierno rectoral, claustro. O sea, como que toda esta estructura burocrática, ¿no? Es como permite a esta gente como que se alinee de la realidad, o sea, como que se vuelven indiferentes de lo que ocurre o que fingen no saber qué implican dichos convenios, dichas colaboraciones, dichas investigaciones. O sea, la Universidad de Sevilla en concreto tiene un proyecto de investigación con la Escuela de Ingenieros de Sevilla y uno ha de preguntarse, hay, hay, hay que ser tonto como para no darse cuenta de investigar qué materiales son más ligeros, qué materiales son más aerodinámicos, o cómo se puede contener una explosión o cómo se puede dinamitar un edificio, como para decir, Israel en concreto, ¿para qué quiere investigar estos conocimientos? ¿Mm? Y es que es cierto, porque nosotros nosotros le hemos gritado en la cara al rector y el rector no te sabía responder. El rector fingía no saber. Le intentabas, o sea, en el momento en el que sacabas, bueno, eso es algo que vamos a comentar más tarde, en la siguiente pregunta, pero el momento en el que sacas a esta gente de su estructura burocrática, de todos esos procesos en los que se esconden, en los que se alinean propiamente, se ven perdidos, no saben responderte.
Un momento. Perdón, te digo porque tengamos en cuenta también que para que haya tiempo de responder sobre todo la segunda pregunta, que es bastante importante, de cómo continuar, hay... Vale, pero digo, son Sí, tú, yo solo él quiero y luego las dos completar- intervenciones que había del público que tengo apuntadas, digo, Yo solo para quiero cerrar, completar pero lo que ha breves. dicho Alberto, porque venimos de la misma universidad y vamos a decir prácticamente lo mismo. Salvo también me gustaría decir que no es algo que pase únicamente con el personal de la universidad, sino también con los estudiantes, porque yo creo que ha ganado un discurso de somos nosotros y ellos, de crear divisiones sociales de nosotros somos españoles, lo que pase en el resto del mundo no es nuestro problema. Entonces creo que eso también ha ganado mucho en el discurso social. Tenía apuntadas dos intervenciones del público, si podemos, perdón, tratar de ser breves, pero era para intentar contestar la respuesta y poder pasar a la pregunta final de cómo continuar. Creo que estabas... No, sí, estaba el chico de la tercera fila. A ver, sí, funciona. No debe quedar mucha batería, de hecho. Bueno, como tengo la oportunidad, muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, de verdad. 4 cosas lo más rápido que pueda. Mañana nos toca discutir el documento de la red sobre la actualización de las reivindicaciones, de las demandas de mínimos y de los principios y demás. Lo digo por un par de cuestiones que ha comentado la compañera de Granada que me han parecido muy sensatas y que a la luz del marco actual pues habrá que quitar lo del genocidio y habrá que hablar de ocupación, habrá que volver a las bases sobre las que se viene trabajando antes del 7 de octubre, como es normal, diría. Otra, a veces aquí traigo un debate que salió ayer y una petenera que llevo yo aquí, que estoy haciendo campaña y no me vota nadie, que tiene que ver con de vez en cuando, no el término creatividad usado de manera barata, sino a veces echarle un poco de humor y de travesura al asunto. ¿Qué opinaríais, si eso tiene que ver con hacer una pregunta sobre cómo veis la situación ahora mismo, sé de la intifada universitaria, etcétera, etcétera, pero las vías y el trabajo que se puede mantener y que se debe mantener, como lo veis, por la utilidad que tendría en términos quizá de sonoridad, exigir a las universidades, para aquellos que no hayamos tenido ningún avance en todo este rato en su negociación con las universidades, que se retiren de los estatutos de la universidad cualquier alusión a los derechos humanos, para poder resetear y empezar de cero, para que por lo menos voten que no o que sí, pero pedirlo en serio, llegada la situación. Luego, creo que también ha sido la compañera Granada que lo comentó, la cuestión de la izquierda-derecha o en la coyuntura, cuando de qué color es el gobierno de la universidad en cada momento, no lo sé. Yo creo que cuando eso se estira a más plazo, la derecha neoliberal o la izquierda neoliberal son la alternancia en un gobierno al que le preocupa mucho el orden y que por eso precisamente anteriormente ya habíais diagnosticado que cuando tienen miedo lo tienen por algo. O sea, en la universidad es uno de esos lugares que es cómico en realidad, en la que un cartel está fuera de sitio y alguien está pensando en que hay una invasión anarquista o yo qué sé, ¿no? Y eso pasa. O sea, su obsesión por el orden es algo que igual realimenta lo anterior de tomarse las cosas a veces con un poco de guasa y jugar un poquito, ¿no? Muy en serio, pero inventando cosas. En un departamento precisamente de la Universidad de Barcelona pasó algo parecido a lo que comentaba Sirina, pero de otra manera. Se canceló, se impidió la votación. Se impidió literalmente, no se pudo votar la moción. Y lo hizo alguien, o alguienes con su historia que remataba su discurso y sus argumentos añadiendo el proverbial pretexto que hasta las más jóvenes ya os resuena, de yo corrí delante de los grises. Y eso pasa, ¿no? Literalmente. Y eso seguro que ha pasado en muchos colores de muchos de los gobiernos de las universidades con las que os habéis enfrentado. Por lo tanto, compartamos, hagámonos ya
como todos mayores y utilicemos el proverbio ya nosotras ahora, de aquí muchas corrimos delante de los que corrieron delante de los grises, ¿no? Que es una paradoja política fantástica que explica la historia de España también. Y lo último sobre lo de votar en conciencia, que también se ha comentado. Yo voy a impugnar la idea de que en la universidad un académico vote en conciencia. Y el ejemplo es el Departamento de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Votación online en Consejo de Departamento. 70, 75 u 80 personas conectadas. Se defiende en 3 minutos hablando de lo de la ley. Porque no es cuestión de generar debates, más que nada por ahorro, con una esperanza de ahorrar tiempo, y así el resto de profesores no sueltan todo lo que piensan que hay alguien que quiere escuchar. Pues aún así, 1 hora y media de retahíla. Y empieza la votación. Y se empezaba votando por el sí. La mayor parte de esa 1 hora y media eran argumentos de compañeros de departamento por el no al boicot. Empieza la votación. Sí. Y en la pantalla empieza a aparecer sí, 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 sí. ¿No? Como cada vez un poquito más, como si un algoritmo estuviera replicándose a sí mismo. Con lo cual digo, hostia, a que gana el sí. Después de 1 hora y media en la que ya estabas allí pegando un tiro. Bien, siguiente, no, 1. No, perdón, abstención, un par. No, unos pocos, nada. Es decir, lo de votar en conciencia, no sé, a mí me pareció un muy buen reflejo de puedo dar una opinión, pero cuando veo que cómo está la cosa, me lo ventilo. Bueno, yo quería daros las gracias a las acampadas, ¿no?, por todo el trabajo que habéis hecho, porque gran parte de la movilización del PDI tiene que ver con que empezasteis vosotros. Eso por un lado. Y luego quería hablar un poco con lo de Irina, por lo que a lo mejor de forma romántica, ¿no?, durante estas jornadas me está tocando, ¿no? Y es que probablemente no podemos acabar solo quedándonos en el problema de Palestina o de la situación en Palestina, sino que la universidad está corrupta. Es decir, estamos trabajando en un organismo donde realmente la mayoría es lo que tú has descrito. ¿Se tiene miedo a qué? A la carrera académica. Nos hemos convertido en gran parte en tecnócratas y en reproductores de ser tecnócratas. Y por eso lo pensaba decir mañana, pero lo digo hoy porque estáis vosotros, ¿no? Y para que eso, digamos, que tenga también una acogida, ¿no?, en el estudiantado. Entonces creo que tiene gran parte de esa situación, es decir, que la situación es mucho más compleja, pero uno de los elementos que tenemos en ese miedo, y a que diga, por ejemplo, el rector de Murcia, no se vota en un claustro y nos quedemos sentados, pues tiene que ver con eso, en parte, ¿no? Porque allí nos quedamos sentados mucha gente que ya era incluso catedrático, pero ahí nos quedamos sentados. Entonces, pues en esa situación que yo veo ahí, que una de las cosas, ¿no?, que a lo mejor tenemos en esta nueva cosa que ha aparecido, ¿no?, en las nuevas reivindicaciones que han aparecido a través de Palestina, es mantener esto para estar presentes, ¿no?, en otro proyecto de universidad que también es posible. Simplemente que lo estamos desconfigurando, ¿no?, y lo estamos dejando que se haga tecnócrata y que se privatice, como va a pasar en Madrid y probablemente en Murcia después. Ahora pasaremos ya a la segunda pregunta, que es justamente el cómo seguir. Si queréis, las personas que vayan a responder también de universidades con cambio, que vayan subiendo. Yo por tratar de hacer muy rápido algunos apuntes de lo que se han ido diciendo, que me parece que es interesante para justamente pensar esto. Lo primero es una cuestión que ha comentado Emma, que es cómo el movimiento rompió con la pasividad absoluta. Eso me parece que ha sido clave y que ha sido una de las cosas que ha extendido más allá del movimiento por
por Palestina. Incluso pensamos de dónde veníamos, o sea, veníamos del ciclo anterior, de un desvío de lo que fue el 15M. Aquí en Cataluña sufrimos la brutal derrota del Procés a base de represión y traición por arriba, y eso me parece que ha sido una de las primeras cosas que deja este movimiento. La segunda es la forma en la que se ha organizado. Emma mencionaba las asambleas, me parece que son muy claves por dos de las cosas que se han mencionado también. Una es la cuestión de discutir los objetivos, de por qué pelear, y la otra es la de tratar de politizar, la manera de hacer de que todos aquellos y aquellas que participan en la lucha sean parte desde el principio o desde que se suman, entendido eso como principio, de cómo pelear y cómo hacerlo, me parece que es una cuestión clave para politizar y para tratar de ganar apoyos. La tercera cuestión que me parece que ha servido también y que justamente me parece que aquí en la Facultad de Historia reaviva cosas es el movimiento estudiantil como caja de resonancia de malestares que van mucho más allá. Se hablaba de violencias machistas, se hablaba de fronteras, se hablaba de inmigración, de vivienda, de precariedad, de rearme. Bueno, me parece que esa cuestión es una cosa que tenemos que pensar también para cómo continuar, incluso por decirlo de alguna manera o reformular la frase de que lo universitario es político, que cuando nos dicen que la universidad solamente tiene relación con empresas porque las tiene que tener, bueno, decimos que es el Banco Santander, es el BVA, son todas aquellas empresas cómplices de esa situación. Un último elemento que para mí también es clave, que ha salido mencionado, es esa idea de los límites de las vías de las instituciones. O sea, creo que si alguna cosa también ha roto como tabú las acampadas, es la idea de que luchar no sirve de nada. Ha vuelto a traer el lema de que luchar es el único camino, lo ha vuelto a confirmar en un momento donde me parece que era todavía más necesario, y justamente porque lo comentaba el compañero desde el público, la vía del derecho internacional, de la comunidad internacional, que no dejan de ser los mismos estados cómplices imperialistas que han traído hasta aquí, que han creado el Estado de Israel y que mantienen sus intereses en la región, no es una vía, la de los dos estados o la de confiar en ellos para salir de ahí. Y por último, me parece que justamente el punto que se ha mencionado del apoyo popular, creo que está más ahí, desde dónde están las fuerzas para pelear por una salida al problema de Palestina, a la ocupación, al genocidio, y que están justamente, me parece, en gran parte de las que se activaron a raíz de entonces, en las del movimiento estudiantil, el movimiento de la vivienda, incluso como salió o trató de hacerse o se planteó en algún momento la entrada y el papel de la clase trabajadora con la fuerza que tiene en sus centros de trabajo, de pararlo todo. Hemos visto activadores negándose a enviar armas, son los que controlan los transportes, los que controlan, hoy están en huelga de autobuses, por cierto, todo el apoyo, aprovecho. Pero me parece que justamente ese cómo volver a traer ese sujeto, cómo volver a jugar ese papel que tiene la clase trabajadora, es una de las cosas para pensar cómo extender esa lucha. Y con esto termino. Aquí en la Facultad de Historia, algunos nos mencionaban también el mayo del 68, el movimiento contra la guerra de Vietnam que aquello supuso. Bueno, pues aquel horizonte de transformación social, de acabar con este sistema capitalista y de plantear un horizonte socialista o de transformación social sobre otras bases, sin explotación ni opresión, me parece que son también algunas, las que al menos como horizonte, pero para pensarlo desde ahora, deben pensarse también para la cuestión de Palestina. Así que, sin más, tener en cuenta, tranquilos, que luego hay un descanso, así que podéis extenderos un poquito más en las cuestiones, pero os lanzamos esa pregunta de cómo continuar ahora la lucha. Vale, menos mal, tiene pilas. Bueno, yo precisamente, pues, habíamos quedado que yo iba a subir para hablar un poco precisamente de lo que habéis dicho y una cuestión que ya se ha mencionado varias veces, un poco de cuál es nuestra relación con las instituciones, cuál debería ser la acción institucional, que ahí ya habría que pronunciar y decir qué es realmente la acción institucional. O sea, primero que nada quiero primero decir que en cuanto a cosas de derecho y burocracia, hay que saber manejarlo, hay que, de una u otra manera, te van a acabar maniatando con la burocracia. Y eso lo hemos aprendido mucho en la Universidad de Sevilla, porque la burocracia ha sido nuestro grandísimo castigo, nuestra grandísima condena. En el momento en el que ya nos maniataron, en el que cogieron nuestras cosas, y se empezó un proceso burocrático que es que simplemente era totalmente inventado. O sea, yo lo digo, en plan, tener a alguien que estudia Derecho, tener a alguien que sea abogado, que os pueda aconsejar legalmente, porque la ley, como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Y realmente que esto se puede prolongar y os puede desgastar muchísimo, y ha sido nuestro mayor motivo de desgaste.
Por ejemplo, una anécdota y sobre todo de cómo se puede tergiversar. No penséis que aquí las normas están puestas. Un ejemplo que os quiero dar perfecto es el día que nos desalojaron, el día que entró la policía y demás, la frase que le dijo a uno de los policías, uno de los antidisturbios, a una compañera nuestra. El dueño del edificio ya nos quiere aquí. Es una tremenda frase porque donde estábamos era rectorado, antigua fábrica de tabacos, bien de interés cultural de la Universidad Pública de Sevilla. No tiene un propietario privado. No se puede privatizar. Pero con el simple acto de una llamada a don delegado de gobierno, toda esa legalidad, todo eso de repente desaparece y el derecho del acto, el derecho de, por la propia violencia, echarte, se establece una nueva ley que es don Miguel Ángel Castro es el dueño del rectorado. Entonces, la burocracia, os lo tengo que decir así, es una trampa. Es una trampa huirla, pero de verdad, y de nuestra experiencia, porque a lo mejor en algunos ambientes de que ya hay bastante concienciación desde dentro de la administración, desde dentro del claustro, pues a lo mejor ese es un poco el ejemplo que han dicho de Zaragoza, creo que era, y de Granada, que salían votos casi por unanimidad, bueno, unanimidad, en plan un solo voto en contra, pero en nuestro caso no era, o sea, institucionalmente, o bueno, las instituciones de Sevilla son muy profundamente reaccionarias y lo hemos sufrido, pero sí es cierto que luego socialmente, y esto es algo que habéis comentado, hay muchos espacios, pero espacios que muchas veces son pequeños, de que abarcan el nicho de la lucha de un barrio concreto, de unos barrios concretos, como es el ejemplo de Barrios Hartos, la lucha de mujeres supervivientes de violencia de género que nos han traído comida, o de inmigrantes que están justo empezando un restaurante, como fue el caso de la dueña del restaurante libanés, que nos apoyaban, nos llevaron a cabo toda una red de apoyo y sobre todo una red que nos sirvió bastante para llevar a cabo ciertas acciones políticas que también, esa ya me tengo que callar que hicimos en concreto, ¿eh? Por cuestiones legales. De nuevo, con burocracia y derecho hay que ir de puntillitas. Pero, y es cierto que cierta información que nos dieron nos ayudó. Y esto es algo muy importante porque, claro, ahora está un poco así de crisis de, nosotros teníamos nuestra plataforma física, física que era la Acampara, que era donde nos proyectábamos, donde nos veían, donde nos poníamos a anunciar, donde nos podían encontrar. Y ahora es la cosa de dónde podemos proyectarnos, dónde nos pueden ver, ¿sabes? Y la cosa es que ahí es donde hemos tenido que tirar de espacios, de sindicatos, de grupos culturales y demás que están a favor nuestra, que aun si las instituciones son profundamente reaccionarias, tenemos que encontrar esos pequeños nichos donde nos van a ver, donde nos van a apoyar, donde nos van a escuchar, ¿sabes? Y decir, no nos hemos ido, no nos hemos cansado, estamos aquí, ¿sabes? Y de hecho, bueno, es decir, que muchas de las acampadas no hemos sido una organización legalmente reconocida, que ha sido nuestro gran riesgo y nuestra gran protección. Gran protección porque muchas de nuestras acciones realmente no había una persona o no había un colectivo al que señalar o al que, o al que la fiscalía podía encausar. Pero sí es cierto que es nuestro gran riesgo porque, de nuevo, estas redes de apoyo, muchas sí tienen reconocimiento, muchas sí tienen gente al frente y es lo que se ha dado. En nuestro caso, han llegado a detener, pero en primerísima hora de la mañana, a miembros de un sindicato por implicación, le acusaban de hacer una pintada. A otras chicas las quieren expulsar, les han abierto un expediente disciplinario, dicen que por una novatara, pero realmente es por su asociación a un sindicato que saben que participó en la acampada, ¿sabes? Y de nuevo, no, con lo de la burocracia, no le puedes tú seguir cuando te abren un expediente disciplinario el juego de la burocracia, porque fiscal, jurado y juez
es inspección de servicio, rectorado. O sea, y realmente una de las acciones que hemos hecho, y muchos de la acampada, hemos ido a actos de este sindicato y demás, y hemos hecho ruido y de hecho hemos conseguido que, de decir que iban a hacer una suspensión total de créditos, de que todo lo que habían hecho en el curso a tomar por saco y se iban a tener que ir a a otra ciudad, pues ahora dicen que se decidirá más tarde, que no será este año, será el año que viene, y ya no que será total, sino que simplemente van a estar en un año o un cuatri de suspensión. ¿Sabes? Porque literalmente hemos estado ahí haciendo presión, haciendo ruido, porque nos hemos plantado ahí. Y todo porque, yo lo digo, en plan, hay que hacer red, hay que apoyar. Si aún no lo cogen, tenemos que ir. Porque realmente por ahí es por donde nos pillan, cogerán a uno por uno. O sea, ¿sabéis el famoso poema este de primero fueron a por los comunistas, yo no dije nada, luego fueron por los judíos, yo no dije nada, y luego fueron a por mí y no había nadie que gritase por mí? Pues realmente quiero decir, vale, que realmente hay que ir, hay que hacer unidad, hay que, no digo de que no deban tener cada uno su autonomía y tal, pero sí que hay que estar uno por el otro y tal. A ver, yo justo estas han sido de las últimas conversaciones que hemos tenido en la acampada V y básicamente creo que hay dos líneas de actuación ahora mismo. Una es ser capaces de generar un grupo y unas estructuras estables y sobre todo no quedarnos solo las personas que estuvimos acampando, sino volver a reagrupar fuerzas, volver a conseguir gente que estuvo y gente que, y gente que no. O sea, realmente tenemos que volver a ser un grupo fuerte, un grupo importante para poder realizar acciones que realmente conlleven o sea, que tengan consecuencias. Y luego, por otro lado, también hemos destacado últimamente la importancia de insertarnos dentro de lo que es el tejido local, no únicamente quedarnos en la lucha por la universidad, porque sí que las acampadas ahora mismo somos el agente de lucha dentro de la universidad, pero también somos conscientes de que hay luchas más allá de la universidad y que son, bueno, concretamente la lucha palestina, tenemos muchos ejemplos. En el caso de Valencia, al igual que Barcelona es puerto para el genocidio, como Algeciras y como Cartagena, son los 4 puertos por donde ahora mismo están pasando los barcos con material armamentístico para Israel y sabemos desde la acampada que ahí hay que hacer incidencia, que hay que hacer incidencia en Santander, no solo dentro de la universidad, sino fuera, que hay que hacer incidencia en HP como empresa general y no solo como la empresa que está en los ordenadores de la universidad. Y básicamente son esas las dos líneas, reagrupar fuerzas y luchar dentro y fuera de la universidad con el tejido asociativo de lo local. Vale, perfecto. Yo voy a intentar ser lo más breve posible o intentar dar los puntos de la manera más sencilla posible. Justo lo que estaba diciendo la compañera sobre que hay que hacer grupos estables y sobre que nos tenemos que coordinar de mejores formas fuera de la presencialidad que tuvo la acampada en su momento. Voy a rescatar un punto que ha dicho la compañera desde el público, ¿no? De Richie, sobre la intifada universitaria y sobre cómo ha funcionado eso como grupo de afinidad y las propuestas específicas y las herramientas específicas que tenemos para cómo seguir hablando del genocidio, seguir poniendo a Palestina en el centro, pero a la vez cómo seguir luchando y cómo seguir moviendo desde las acampadas, seguir moviendo el estudiantado y seguir teniendo un movimiento de masas dentro de las universidades, ¿no? Entonces, creemos que una de las primeras cosas de las que tenemos que hablar y que tenemos que concretar es tanto apoyarnos en los profesores que ya hay, en la red universitaria por Palestina, en profesores que se quieran unir, como en personal simplemente trabajador de todos los espacios académicos, como también con el resto de acampadas del Estado español, ¿no? Creemos que todas en conjunto tenemos mucho potencial para desarrollar unos objetivos muy claros, muy concretos, como decía mi compañera, que podemos establecer, que podemos saber dónde atacar y de ahí ya estructuraremos la metodología y estructuraremos el cómo se hace, ¿no? Y junto con esto, las herramientas que nosotros hemos usado, que hemos puesto en práctica y que sí que han funcionado, tienen como unas formas de hacer muy concretas y que proponemos. Y que como somos un grupo muy variado y con diversidad sobre todo de opiniones, que nos criticamos mucho, que sobre todo no tenemos unas opiniones conjuntas, pero sí unos objetivos concretos a los que queremos llegar,
invito también como a la reflexión de estos puntos que voy a transmitir, a la reflexión de estas formas que hemos tenido de hacer, ya que pueden ser criticadas, pueden ser revisadas y que se pueden seguir avanzando en esto. Una de las primeras cosas, aparte de fijar unos objetivos concretos, creo que tenemos que seguir teniendo esa presencialidad que en su momento tuvo la acampada. Creemos que los espacios de presencialidad son fundamentales para mantener un movimiento estudiantil activo, que desde las universidades la gente no se va a politizar si no ve un espacio al que acudir, si no ve una gente a la que acudir y a la que poder preguntar, a la que poder consultar y a la que poder recurrir en caso de que haya estas o otras problemáticas. Creemos que también con esta presencialidad hemos estado realizando unas acciones donde hemos accedido a unas aulas, hemos liberado unas aulas durante el espacio diario en general y cortando como todo el uso del aula, o sea, todo el uso del aula que tenía estable. Y durante ese tiempo hemos dedicado ese espacio para hablar sobre Palestina, para hablar sobre quiénes somos, para formar a la gente y para al final hacer lo que mejor se nos da, que es gestionar espacios y es traer a gente y traer herramientas de lucha y sobre todo politización a la gente de la universidad. Creemos también que como estas hay muchas otras estrategias que son muy posibles para mantener estos espacios vivos, pero sobre todo teniendo muy cuidados pues sobre todo a la gente y a las redes que se van construyendo. Hay que tener una prioridad muy grande en los cuidados de la gente que está entrando en estos grupos. Hay que tener un espacio de bienvenida muy grande para que la gente sepa qué se está uniendo, quiénes somos y para acumular esas fuerzas y para que esa gente se mantenga y se mantenga politizada y sepa de lo que estamos hablando. Y hay que dar muchos espacios de reflexión y con esto también hay que dar muchos espacios de ideación política de alguna forma, ¿no? Hay que ser muy ambiciosos, hay que tener mucha creatividad y hay que invitar a esa creatividad. Y eso es una cosa que hemos estado fomentando mucho. Nosotras abogamos mucho porque la gente proponga, porque la gente se informe y porque la gente se empodere y empoderar a la gente independiente, a empoderar a la gente de fuera de asociaciones y que no está movilizada, hace que luego esa gente tome roles de responsabilidad, que quiera gestionar otros espacios y que quiera continuar con esta lucha, no por cuenta propia, pero sí con unos objetivos muy claros y con nuevas ideas y nuevas formas de hacer. Entonces, bueno, teniendo todo esto en cuenta, también abogamos mucho por la socialización de todos los conocimientos, ¿no? De que todo lo que estemos produciendo, todo el material que se genere de esto, pueda ser público, que la gente pueda tener acceso a ello y por lo tanto que pueda continuar con esta movilización y sepa a dónde acudir, sepa qué herramientas tiene y sepa cómo exactamente llevar a cabo ciertas acciones. Entonces, simplemente reitero como que animo mucho a que haya estos espacios de construir unos objetivos comunes, a que estamos todas unidas en la misma lucha y que mediante estas herramientas o estas formas y mediante este espacio que al final lo que busca es únicamente movilizar masas hacia las acampadas y movilizar masas hacia el espacio que ha sido las acampadas para seguir con una lucha coordinada y un movimiento estudiantil activo. Invitamos a todo el mundo a que se una, invitamos a todo el mundo a que haga esta reflexión y a que en conjunto podamos desarrollar unos objetivos, podamos desarrollar unas herramientas y que con esto continuemos por la lucha de una Palestina libre. Vale. Jo pel que fa a l'acampada de Barcelona, nosaltres teníem clar que veníem d'una acampada i veníem d'una organització de la logística molt determinada amb unes comissions i tot, i que ara ens trobàvem en un context diferent, que no era el mateix que les acampades. I consideràvem important també reformular aquesta organització de la pròpia acampada i del propi comitè, perquè al mateix temps això implicava que hi havia una nova forma de fer i de gestionar. Llavors, li donàvem bastant pes en això. Partíem molt de la base de que també al final no és una cosa de treballar localment i treballar a la universitat, que ho hem de continuar fent. Crec que això és important també remarcar, que per molt que mirem a nivell internacional, per molt que mirem a les altres companyes de les universitats, la universitat, en el nostre cas, per molt que hagi aprovat la moció i tinguem un grup de control, continuen havent situacions que no estan aprovant i crec que això també és aquí on nosaltres, amb aquesta nova campanya, amb aquesta nova mirada, hem de posar peu. A la Universitat de Barcelona el que estem ara també focalitzant-nos és en tot el tema del Banc Santander.
És una de les campanyes que estem intentant tirar endavant. Bueno, la universitat, per posar una mica de dades, finança, o sigui, el Banc Santander finança la Universitat de Barcelona amb 1,7 milions d'euros. És molt, per tant, hem de posar peu en això, no? A part també, davant d'un context nou on també estem en context nou, referim-me a que hem començat un nou curs, que ha passat un estiu i que hem deixat enrere doncs, les acampades, també trobem molt rellevant la importància de tornar a fer menció del que estem fent, tornar a explicar què és el que venim treballant, què és el que estem posant ara sobre la taula i cap a on volem anar. I apel·lar a les estudiants de que la universitat també és el nostre espai. Què vull dir amb això? Que aquí és on les estudiants nosaltres també tenim veu, també tenim vot i és a partir d'aquí on podem tirar endavant, no? Per fer-ho com continuar la lluita, crec que també és rellevant, que ho dèiem abans, de crear espais vius, o sigui, continuar mantenint-los vius en tot, no? En les xerrades, en els discursos, tot. Fer-los vius perquè és en aquesta iniciativa de mantenir-los el que fa que es continuï l'espurna i que continuï com l'essència de les acampades. I crec que això també és essencial per com continuar i com continuar lluitant per la lluita. No? Antes de hablar, ¿cuántas personas queréis hablar? Todos los que queréis hablar, levantad la mano y así hacemos un recuento para poder poner cierre. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual tenemos que ser breves porque estuvo el 1:30, más o menos puntuales, así que bueno, estas intervenciones son muy extensas. Buenas, yo soy Omar, quiero dar la experiencia que hemos tenido desde la UPV. Habíamos empezado anteriormente con un grupo que se llama Estudiants per Palestina. Nosotros, desde que comenzó el genocidio y veíamos todo esto que estaba ocurriendo, pues teníamos que reaccionar. No había ningún tipo de manera de hacer algo si no lo hacíamos nosotros. O sea que para todos los que vean que nadie está haciendo nada, no debes esperar que alguien lo haga, sino debes de tener la iniciativa. Eso es lo que tenemos que entender. Y desde un sitio político como es la universidad, y que debe de serlo, como han dicho anteriormente, pues debemos nosotros de tomar las riendas y no esperar a que otras personas lo hagan y que probablemente no lo hagan como nosotros queramos, sino que sea un discurso más neutral, más sionista liberal, que hable de dos estados, que hable de que la resistencia es terrorismo. Nosotros debemos estar en esos espacios y dar nuestra opinión y tomar las riendas de este camino. Cuando empezamos con la acampada, pues fuimos a la Facultad de Bellas Artes. Ahí pues había más gente que era más activa políticamente, incluso que no sabía mucho de política ni sabía mucho de Palestina, pero estaba interesado sobre el tema. Está en contra de un genocidio. Le explicas lo que es un genocidio y ya te dice que está en contra de él. Por mucho que no sepa la historia de Palestina, ni el apartheid, ni siga las noticias, ni nada. Pero lo que tenemos que tener en cuenta que la narrativa en el común de la población, incluso de la universidad, y sobre todo en una universidad politécnica como es la que estamos, no es de pensar mucho ni de profundizar, sino que es la de seguir lo común. No te preocupa tanto ver detrás de las noticias, sino que sigues lo que todo el mundo dice y simplemente te importa lo técnico. Y en este caso de la Universidad Politécnica veíamos como la universidad se declara vanguardista, pero dice que es incluso la universidad más pro-palestina que hay, que siempre han estado del lado de los palestinos, y que las empresas que ellos dicen que no financian ni que hacen nada con ellos, siguen colaborando con ellas mediante foros de empleo y diferentes aparatos que tiene la universidad. Así que si nosotros no metemos presión a esa universidad para que haga algo, no va a cambiar nada por sí misma.
Hay empresas como Analog Devices y Airbus, incluso armamentísticas, o incluso los bancos. Te dice que el vicerrector te cuenta que no hay ningún tipo de relación de esas empresas con Israel, pero tú le dices que sí tienen relación. No te puede justificar que no haya relación con ellos, pero te dice que no tiene una relación directa la universidad con lo que haga después Israel. Le decimos que Analog Devices hace drones para matar a palestinos, pero te dice que eso no es lo que hace la universidad. La universidad solo incrementa la tecnología o desarrolla tecnología nueva para los drones. Así que lo que quiero decir es que debemos tener claro que la narrativa que hay no es una narrativa que esté a nuestro favor. Nosotros desde Estudiantes por Palestina, desde la acampada de la UPV, hemos intentado hacer también formaciones para concienciar a la gente, porque no hay ningún tipo de acción que no se haga antes de que haya conciencia sobre lo que queremos cambiar o de conciencia de lo que está pasando. Veo que aquí sí estamos todos muy concienciados, pero durante nuestra estancia ahí en la universidad, con la acampada y todo lo demás, estábamos ahí, la universidad no tenía problema con que acampáramos. Ella lo que quiere es tener una imagen buena. Si tiene ahí acampado esa gente por Palestina, pues pueden decir que ellos están muy a favor de todo, que nos dan baños, que nos dan todo lo que necesitamos, pero que como si no molestamos mucho, pues está todo bien. Pero ya iba a comenzar un foro de empleo con empresas y empresas que eran sionistas. No, nosotros no queríamos esas empresas. Le decimos a la universidad que quite esas empresas, pero no quería. Incluso tiene un código ético que le permite quitar esas empresas o terminar el contrato con ellas. No escoge la universidad por sí misma cambiar el código ético. Prefirió incluso la universidad cancelar el foro de empleo cuando nosotros nos mudamos de donde estábamos, que no molestábamos mucho ni nos veíamos, en la mitad del foro de empleo. Entonces ahí vemos como la reacción de la universidad cambia, incluso llama a la policía y demás, y como cancelar el foro de empleo nos intenta culpar a nosotros y alienar el resto del estudiantado en contra de la acampada, que al principio les daba igual, porque no les importa tampoco mucho al estudiantado lo que esté pasando, solo te importa Palestina pues si estás afectado, según ellos. Pero vemos como les empieza a importar lo que está pasando y la acampada y demás, porque la universidad les dice que por culpa nuestra se ha cancelado ese foro de empleo. Pues tenemos ahora una dicotomía en la que al principio les daba igual, pero ahora les importa para estar en contra nuestra. Incluso el rectorado decide hacer una contramanifestación, una manifestación a favor del foro de empleo que ellos mismos han cancelado porque ellos han querido. Nosotros solo les dijimos de quitar algunas empresas que eran claramente sionistas y cómplices del genocidio. Vemos aquí cómo la universidad pasa de utilizar sus favores económicos o sus intereses económicos antes que lo que ella propaga y dice defender. Porque la universidad no es pública, no es para el público de todos, sino que, queramos o no, se financia mediante empresas y su imagen solo la utiliza para propagar a los demás. No significa que esa imagen sea de verdad o lo que dice la universidad sea de verdad. Por eso nosotros debemos de presionar a esa universidad para que cambie y no continúe de esta manera. Vale. Lo primero, respondiendo a esto, lo relaciono mucho con lo de la ley del silencio, porque precisamente lo que hace la universidad es, en las decisiones del día a día y de forma muy performativa, acaba convirtiendo en realidad una neutralización de tomas de decisiones activas, es decir, de elecciones que hace activamente y que al final convierte la decisión ajena, no es ajena, pero como la lleva a la otredad. De manera que, mira lo que me estás haciendo hacer, que tengo que cancelar el foro de empleo. Mira lo que me estás haciendo hacer, que este papel que me presentas aquí en el claustro está siendo demasiado político, porque ya ha establecido previamente y con muchas pequeñas decisiones a lo largo de mucho tiempo un marco en el que la neutralidad es la situación que tenemos ahora, que es, somos sionistas y el foro de empleo de esta manera, en fin, eso porque antes no me ha dado tiempo. Y lo que quería decir respecto es que tengo la sensación de que no hemos mencionado en ningún momento, y ha sido algo que hemos compartido todas las acampadas,
que estamos en un momento de mucha debilidad y de mucha impotencia, porque las que estamos aquí somos gente, por lo general, independiente, que no está asociada con ninguna otra organización superior y que somos como las que estamos currando fuera de una organización y que estamos viendo que hay cosas que no salen porque nos faltan fuerzas. Y que esto ha ocurrido más o menos por una capitalización constante del espacio por parte de asociaciones y de organizaciones. Las acampadas y las asambleas se han ido convirtiendo poco a poco en un espacio de inacción y de capitalización para estas asociaciones que básicamente fundamentan su toma de decisiones y su cooptación de las decisiones asamblearias en diferencias metodológicas, en eso que la izquierda lleva intentando resolver toda su vida, que es las sutilezas en la manera de resolver o en la manera de acercarnos a los objetivos. Por eso creo, y reitero lo que ha dicho antes Marcos, la importancia de asumir que metodológicamente vamos a apoyar cosas distintas, pero que precisamente del debate de estas metodologías vamos a sacar soluciones más complejas y más ajustadas a los objetivos que necesitamos cumplir. De esta manera, a raíz de esta desarticulación que ha ocurrido en la acampada de Madrid concretamente, sacamos la intifada como individualidades con opiniones muy diversas, que hemos intentado aceptar estas diferencias metodológicas y que aún así, a pesar de ello, el tema de las aulas liberadas, la intifada, tampoco ha llegado a salir del todo. Y es verdad, o sea, es que no tenemos fuerzas porque los espacios de militancia que estábamos construyendo han sido absolutamente desarticulados por la capitalización de estas asociaciones. Entonces, es algo que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de proponer nuevos objetivos, la paradoja de, vale, vamos a crear espacios de militancia, queremos que salgan adelante como un movimiento más global y mucho más transversal, y a su vez tenemos que asumir que esos espacios van a ser capitalizados y que sin esa capitalización por parte de asociaciones nos van a faltar fuerzas, porque las asociaciones están ahí y queremos que participen y participando los van a capitalizar. Entonces es como algo que creo que tenemos que asumir y que tenemos que tener en cuenta dentro de la toma de decisiones. Voy a intentar ir rapidísimo, pero me apoyo, es que vamos a sacar esto, voy a tener que meterlo. O sea, me apoyo en lo que has dicho. Yo creo que, sin que sea esto un mea culpa, pero yo creo que es como, yo creo que algo que ha pasado también de este periodo de ducha es que las organizaciones, en concreto hablo de donde yo provengo, las organizaciones comunistas, ha quedado demostrado que se nos había olvidado lo que era intervenir en un espacio de masas. No sabemos intervenir en un espacio de masas. Castigamos en diferentes momentos creyendo que la lucha de clases se puede imponer por decreto y castigamos porque pensamos que nos hemos equivocado, sino todas las personas que han participado con nosotras en un espacio de masas no forman parte de nuestras organizaciones. No es así como se interviene en un espacio de masas. En el espacio de masas lo que hay que hacer es ganarse la hegemonía política, y la hegemonía política se hace currando, organizando y trabajando y no imponiéndola por decreto de manera light o de manera explícita. Y simplemente porque creo que la pregunta que nos ha hecho Irina se puede recoger de una manera bonita para cerrar, es que apenas pensamos normalmente en las universidades como maquinarias productoras de silencio. Y sí son maquinarias productoras de silencio, son maquinarias productoras de silencio porque imponen una tecnificación del conocimiento que acaban convirtiendo a las universidades en un espacio donde van a morir las ideas. Que creo que no pensamos nunca así en las universidades. No producen ideas, sino que es el espacio donde van a morir las ideas, que muchas veces se han producido precisamente en los espacios populares. No pensamos en las universidades como una maquinaria que produce el fetichismo de la mercancía, el fetichismo de lo que producen, concretamente mano de obra especializada barata, que es para lo que sirven ahora mismo la mayoría de las universidades. Y por tanto, ¿qué si no gran zona de contacto es esta ley del silencio que nos demuestra que la imposición imperialista está profundamente generalizada? Porque venimos de silencios anteriores o paralelos a este, y creo que Sara Ahmed aquí nos va a ayudar mucho. Sara Ahmed nos va a ayudar porque Sara Ahmed nos habla de cómo siempre que hay violencia de género en la universidad y una compañera sale y habla de la violencia de género dentro de la universidad, se le acusa de estar generando un problema. Es a ella a la que se le dice que genera un problema.
que está generando problemas para la universidad, que está poniendo a los compañeros en una situación compleja, que cómo se puede atrever a hablar de esto, que este no es el espacio para tal cosa. Pues esto es exactamente lo mismo, lo que nos pasa con Palestina está profundamente generalizado, porque cuando hablamos de Palestina se nos acusa de estar generando un problema. Y sí, creo que Sara nos da la clave cuando habla del feminismo aguafiestas, porque sí, estamos generando problemas, sí, venimos a aguar la fiesta, sí, te jodes, no podemos volver al business as usual, porque nada de este business as usual, en absoluto. Bueno, voy a ser breve y demás. Y voy a tomar también un poco de lo que tú estás diciendo y lo que dijo el compañero, un poco, comentar un poco de, esta cuestión de, claro, es que ahora la gente está preocupada. Por favor, porque ya íbamos a cerrar, es que vamos tardísimo. Vale, O sea, pero... bueno, pues mejor lo digo por... Bueno, Es que hay otro acto a las 6:30, aquí ahora. Lo digo luego entre cervezas. Vale, sí, sí, bueno, tranquilidad, que vamos a retrasar. Es que hemos empezado muy tarde también, entonces yo os propongo, si os parece bien, que nos veamos a I-35 o 40. ¿Qué decís? Hay 40, por ejemplo, pero puntualísimos, y que las cosas que se han quedado por decir, que seguramente son muchas, nos las vamos a pasar en otros foros o a lo mejor por escrito, ¿vale? Porque sí que queremos escucharlas desde la red, ¿vale? Muchísimas gracias. Siento el decalaje este temporal, el retraso y todos los demás. Y mañana. Ya, es bueno, muchísimas gracias a todas por venir, especialmente a quienes venís desde Valencia y seguimos.